Me da gusto saludarte por este medio nuevamente. Surge un tema muy interesante, un tema escatológico. Estoy dando la materia de escatología aquí en la Universidad Oasis a través de la red, ¿verdad? Todos los sábados. Y los estudiantes preguntan, ¿qué está pasando? ¿Qué de Jesús? ¿Qué de la iglesia? ¿Qué de nosotros? Bueno, déjame empezar por el principio. En primer lugar, ¿dónde están los profetas? Mira, este documento me llegó hace años, en el 96. Y sabes, nunca se cumplió nada de lo que dijo este señor, que es que profeta. Está también el proyecto 666. De igual manera, me llegó, pero no se ha hablado nada de este proyecto 666. Da el nombre, el lugar y direcciones este señor, ¿sí? Que es que para ayudar a la gente. Pero vamos a hablar de Génesis, de Apocalipsis, de la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Hay que entender esto en relación con el hecho de que el mismo Hijo del Hombre, como Hijo unigénito, no tenía necesidad de una revelación. En su divinidad, Él conoce todos los propósitos eternos. Siendo uno con Dios, conoce el fin desde el principio hasta el final. Pero Él, que es el mismo Dios, tomó en su encarnación la forma de siervo, y así en forma de hombre, y se humilló a sí mismo, como dice primero de Pedro, ¿sí? Dentro de los diferentes géneros literarios que Dios usó para revelársenos, está el apocalíptico. El libro de Apocalipsis, como su nombre lo indica, pertenece a este género. La literatura apocalíptica se distingue de los demás géneros por sus características peculiares. El Apocalipsis es un instrumento de revelación que Dios utilizó para comunicarse con su pueblo en tiempos de crisis, cuando el pueblo de Dios está siendo oprimido, perseguido, amenazado por los enemigos de Dios. Entonces surge el método apocalíptico para comunicar un mensaje de aliento, de esperanza, de consuelo y de victoria. Pero este mensaje se comunica en clave. ¿Por qué razón? Debido a que si el opresor se entera del contenido del mensaje, pensará que se trata de literatura subversiva y que el pueblo se está preparando para rebelarse, lo que traerá más opresión y sufrimiento al pueblo en vez de traer alivio. Lo que traería más opresión. Entonces, por lo que Dios usa símbolos para comunicar su mensaje. La palabra Apocalipsis significa revelación, y es revelación primero de la naturaleza de la guerra cósmica entre Dios y el diablo, entre el bien y el mal, entre la iglesia y el mundo. Luego se enfocan los elementos que participan en esta lucha. Esto es, se enfoca la esfera espiritual del conflicto, el mundo de los espíritus, las armas que Dios usa y las que usará el diablo. Y por último, Dios revela los resultados finales y definitivos de este conflicto, tanto en la vida presente y permanente de la iglesia como en la forma final, escatológica, en la que Dios juzgará para siempre al enemigo del bien. Todo esto para alentarnos a seguir adelante. Por las circunstancias en las que el Apocalipsis es usado como un instrumento de comunicación, el autor sagrado recibe el mensaje en visiones y sueños.
lo registra en símbolos y lo comunica al pueblo en forma escrita. Se comunica en forma oral por los símbolos. Jesús se la da a un ángel. Se la da por medio de un ángel. Y el ángel, o sea, Dios se la da a Jesús. Jesús al ángel y el ángel a Juan. Y Juan le escribe y se la da al pueblo ya escrita. Pero brevemente quiero decirte una cosa. El libro de Apocalipsis tiene el fin supremo de revelarnos a Jesucristo. Aparte, el fin de la iglesia, el fin del diablo, el fin de los santos, el fin de los enemigos de Dios, etc. Pero debemos entender que el libro de Apocalipsis nos va a revelar primordialmente a Jesucristo, victorioso en todo momento, ¿sí? Que no se te olvide esto. Entonces, el propósito primordial de la literatura apocalíptica es iluminar, definir, controlar el presente del hombre, controlar el presente, el destino final y el eterno de la iglesia, del hombre de Dios, del mundo, del hombre enemigo de Dios, del diablo y sus huestes y de la creación en general. Y se nos revela a Dios en su trono, en absoluto control histórico y cósmico que garantiza su victoria y la nuestra. En la literatura apocalíptica, el tiempo se presenta en dos etapas. El orden presente que está gravemente enfermo y que no tiene otra solución que terminar este cataclismo para dar lugar al orden futuro, que es el triunfo de la justicia de Dios y del carácter eterno. No como una continuación del presente, sino como cielo nuevo y tierra nueva que descendió del cielo y que reemplaza el presente. Y este mensaje de Dios fue enviado al corazón de su iglesia en tiempos muy difíciles. Corrían los primeros años de la década de los 90 del primer siglo. Domiciano era el rey de aquel tiempo. Era señor del imperio y gobernaba desde Roma. El reconocimiento a Domiciano como señor y Dios y su adoración se había vuelto una demanda como prueba de lealtad al Estado y requisito para vivir en paz y disfrutar del bien del imperio. Ahora, la adoración al emperador había empezado como algo espontáneo en el pueblo. Primero al espíritu de Roma, que representaba justicia, equidad, seguridad y prosperidad. Y el primer templo a Roma fue edificado en Esmirna en el año 195 a.C. Y pronto se empezó a pensar que el espíritu de Roma era personificado en el emperador. Y en el año 29 a.C., César Augusto dio permiso para que se empezara a adorar a Julio César, que ya había muerto, pero no permitió que se le adorara a él. Tiberio, del 14 al 37, que sucedió a Augusto, prohibió tal adoración, pero a su muerte, Calígula, un epiléptico endemoniado, del 37 al 41, subió al trono y, como era demente, loco, exigió que se le adorara como Dios. Y en el 41 fue sucedido por Claudio, del 41 al 54, y como este fue un gran gobernante, también prohibió la adoración al emperador. Nerón también del 54 al 68, tampoco promovió tal culto. A Nerón siguió un tiempo de crisis imperial. En 18 meses hubo 3 emperadores, Galba, Otto y Betelo, y la adoración al emperador ni se menciona para nada. Después vinieron 2 emperadores sabios, Vespasiano y Tito, quienes no insistieron en el culto tampoco al emperador. Pero del 81 al 96 gobernó Domiciano, que es considerado por varios historiadores cristianos
como un demonio que demandó ser adorado como Dios, y al no recibir tal trato de la iglesia cristiana, se dio la tarea de exterminar a través de una de las persecuciones más sangrientas en la historia de la iglesia. Domiciano es reconocido como el emperador que bañó el imperio con la sangre de los cristianos. La persecución de Nerón fue local, solo en Roma, pero este fue a nivel imperial, y tenemos 10 persecuciones a nivel imperial hasta el siglo IV, ¿sí? Entonces, a esta situación angustiosa de persecución se agregaban en esos días el sufrimiento de la iglesia, el ataque de la herejía gnóstica. Por dentro la iglesia estaba siendo atacada por los gnósticos y por fuera por las persecuciones. Entonces había desaliento, había desesperanza, angustia y confusión que llevaba a la pregunta: ¿qué ha pasado con nuestro Dios? ¿Es indiferente a nuestro sufrimiento? ¿Habrá sido destronado por Domiciano? ¿No quiere o no puede ayudarnos? Y como una respuesta de Dios en Jesucristo, viene a la iglesia el mensaje de victoria histórica y eterna del libro de Apocalipsis. La iglesia tiene un final hermoso, bello, pero eso te lo cuento más adelante. Esto es solamente la introducción. ¿Qué le va a pasar a la iglesia en nuestros tiempos? ¿Ya viene Jesús? ¿Son rumores? ¿Son principios de dolores? ¿O qué está pasando? Lo continuamos esta breve pensamiento, ¿sí? Cuídate mucho, que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo desde casa. Cuida a los tuyos. Sigue en casa. Protégete. Que Dios te bendiga. Y recuerda, Jesucristo es el único camino. Maranata, el Señor viene. No te olvides de visitarme en YouTube, Gusi Martínez Ter. Hasta luego.